Muy buenos días. Acaba de terminar la inauguración del Congreso y yo creo que es oportuno aprovechar el tiempo. Tenemos maravillosas exposiciones que van a comenzar este Congreso, el segundo Congreso Boliviano de Urbanismo, dicotomías en el espacio urbano boliviano y regional entre lo formal e informal, ¿no? Entonces, te agradecemos a Gustavo Lanza que transmite esta primera mesa que vamos a tener, a Alejandra Camponova también que nos colabora como administradora. Quiero dar la bienvenida, ¿no? A todos los asistentes y a las personas que presentan en la mesa. El Congreso se ha sentido muy agradecido con cada uno de ustedes por siempre ser parte, ¿no? De las actividades del IBU y también agradecemos a las autoridades de diferentes instituciones que se han incorporado, ¿no? Al Congreso, como es el alcalde de Sacaba, el Consejo de Sacaba. También agradecemos a otras instituciones que han sido parte, ¿no? De esta organización del Congreso. La primera mesa, abordajes teóricos sobre la dicotomía, trata sobre reflexiones teóricas alrededor de la dicotomía. Durante todo este tiempo ha existido una discusión en las ciencias sociales, por lo tanto, en los estudios geográficos urbanos alrededor de la mantención o no de la dicotomía como referencia de análisis. Los promotores de la separación afirman que la está permitiendo una mejor comprensión de las diferencias, mientras que los opositores promueven una visión holística de las relaciones socioespaciales. En función a lo indicado, en esta mesa se esperan estudios y reflexiones que permitan orientar a la discusión con base en evidencias. Es por eso que tengo el grato honor de presentar a Rosario Calcinas Santalla. Ella nos presentará lecturas de la dicotomía en la imagen urbana por nuevos espacios de poder. Ella es docente de la Universidad del Valle, Bolivia, maestrante en ordenamiento territorial y planificación urbana, fue docente en la UMSA, participó como ponente en conferencias nacionales e internacionales sobre temas de investigación de conceptos de arquitectónicos y territorio, áreas de investigación socioeconómicas, urbana, rural, además de organizar y coordinar de diferentes actividades académicas, trabajó en diseño, dirección, supervisión de obras para entidades públicas y privadas. Adelante, Rosario, te escuchamos. Buenos días a todos. Es un gusto participar de este segundo Congreso de Urbanismo. Y bueno, el tema que me toca exponer está relacionado, bueno, primero agradezco al Instituto Boliviano de Urbanismo por la organización de este tipo de eventos que nos dan una oportunidad para no solamente iniciar o retomar investigaciones que sean parte de una reflexión, de un repensar sobre no solo el espacio urbano, sino también desde Para pedirles tú el password a los de la eh, empresa. perdón. Bueno, lo que decía que nos da un paso también de reflexión a nivel de arquitectura y esa manifestación también a a nivel urbano, ¿no? A través de una lectura. Y bueno, este espacio me permite acercarnos a un tema que estoy desarrollando en la actualidad, ¿no? Que es sobre la lectura de la dicotomía en la imagen urbana por nuevos espacios de poder. Eh, Quisiera, por favor, pedirte, Julieta, si sería posible realizar una presentación en PowerPoint o ya estamos a destiempo. No, adelante, Ya, continúa. perfecto, perfecto. Bueno, permítanme un minutito, les disculpo.
Ahí está. Se puede ver la pantalla, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, quisiera empezar indicando que este tema propuesto de investigación en realidad es un tema que está en una etapa muy inicial, ¿no? Porque es un tema que estamos desarrollando a nivel académico dentro de la universidad y pretende generar o establecer lineamientos de investigación para los mismos estudiantes, para generar nuevas ideas, nuevos pensamientos que nos permitan, que nos permitan repensar conceptos preconcebidos, ¿no? Que están relacionados a la generación de forma, tanto forma arquitectónica como forma a nivel urbano, a nivel de la estructura urbana, ¿no? Y el diseño arquitectónico y urbano como tal, ¿no? Por lo cual se está trabajando con preguntas y con una lectura de aquellos fenómenos que se manifiestan en nuestras dos ciudades, tanto en la ciudad del Alto principalmente, como también como un punto focal dentro de la ciudad de La Paz. Ambos elementos están relacionados con temas de identidad, con temas culturales, y el concepto de cultura también es un elemento que estamos poniendo dentro de la serie de conceptos que vamos a ir estudiando o estamos proponiendo como parte de esta investigación, que les repito, está a nivel inicial. Por esto es que les voy a presentar algunos de los conceptos que estamos desarrollando y aquellos fenómenos que vamos a ir trabajando, que van a ser parte de la creación de estos lineamientos de investigación, ¿no? Bueno, entonces les presento el tema que lo hemos denominado la lectura de la dicotomía en la imagen urbana por nuevos espacios de poder. Esto está relacionado un poco con el análisis actual que el Instituto Boliviano lo está retomando, que es el tema de la dicotomía. Hablar de un concepto que puede ser visto desde diferentes formas, ¿no? Es decir, visto desde una dualidad, ¿no? Pero que finalmente es de un mismo componente. Entonces, esto nos da la oportunidad de pensar, de repensar en ciertos conceptos que tal vez eh, estaban ya preconcebidos, que podíamos manejarlo desde la misma academia inicial, ¿no? Que en la actualidad nos ponen un entredicho, y esto se ve en una lectura rápida de aquellos elementos que se van a relevar en la imagen urbana en la ciudad del Alto, aquellos elementos que llaman la atención no solamente de actores, o mejor dicho, de aquellos personajes que analizan el espacio, ¿no? Como los urbanistas, y bueno, nosotros los mismos arquitectos, ¿no? Que analizamos la imagen tanto de estas ciudades como de estas dos ciudades, perdón, como también de las acciones a nivel cultural del usuario. Bueno, entonces, algunos elementos oh, perdón, que quisiera relevar. A ver, dentro de lo que se pretende estudiar está entender aquello que entendemos por formas, texturas y principalmente los conceptos. ¿Cómo vamos a analizar las formas, las texturas y los conceptos? Si estamos hablando de nuevas generaciones, estamos hablando de nuevas maneras de concebir estos conceptos, debemos empezar por un análisis a través de los conceptos de lo que es el espacio, el lugar y también de los actores. ¿Cómo analizamos? En el caso del espacio, hablamos desde un análisis más, desde un análisis más abstracto, más teórico, más genérico, indefinido. ¿Por qué? Porque analizamos el espacio desde su naturaleza de exterioridad, una relación intrínseca entre los objetos que se concreta en cuanto emerge a una determinada realidad. El espacio nos permite analizar los fenómenos como elementos contenidos, como un elemento que se va a manifestar dentro de un espacio dentro de un elemento todavía abstracto. ¿Por qué analizamos a través del lugar? El lugar
entendido como ya un concepto más empírico, más existencial, más definido hasta los detalles, pues nos permite entender un orden de coexistencia, espacio-tiempo propios. Esta es una definición de Montañola, y como también un dónde, ¿no? Un dónde entendido desde un emplazamiento físico, un emplazamiento físico más adecuado, ¿no? Como un concepto de análisis más existencial definido por las cualidades y elementos que dan valores simbólicos, históricos, relacionados fenomenológicamente al cuerpo humano. Esta es una definición textual de José María Montaner. Entonces, en estos dos puntos nos estamos refiriendo más a un análisis desde la arquitectura que puede ser aplicado también a lo que es el tema urbano, ¿no? Ahora, en el tema de los actores, para analizar los actores, y esto es uno de los puntos más relevantes dentro de la propuesta de la investigación, nos basamos en la metodología de estudio del sistema de actores que propone Mazurek, eh, como los actores, como los constructores de lo que es el territorio. El territorio, pero ya hablando más a una escala urbana. ¿Por qué utilizamos esto? Bueno, Mazurek nos permite realizar un análisis a través de la tipología de actores y nos da una posibilidad dentro de esta metodología de analizar diferentes tipos de actores que podemos ver dentro de la ciudad. Estos actores que pueden ser a nivel de persona, del individuo, que puede ser a través de grupos territoriales o aterritoriales, y en este punto es interesante resaltar el tema de identidad, ¿no? El tema de cómo estas personas pueden ser, que pueden pertenecer al espacio, como pueden ser extrínsecas a esto, es decir, ya entramos con conceptos de lo endógeno, de lo exógeno manifiesto, tanto en formas como en las texturas, como en las concepciones morfológicas de la arquitectura, que también al final termina siendo la lectura que vamos a hacer de la imagen de una ciudad. También nos permite realizar un análisis desde las lógicas y estrategias, como parte de una interacción entre los actores y el espacio de estos actores, el espacio habitado por estos actores, ¿no? Los motivos que pueden ser de forma racional, es decir, relacionados al costo-beneficio, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y una racionalidad limitada. Bueno, la interacción por situaciones específicas o comportamiento de acción colectiva que nos ayudaría a entender la lógica socioespacial, la vivencia individual colectiva, relaciones sociales reguladas por juegos de poder expresadas en normas y organizaciones desde un contexto jurídico institucional y el contraste a estos. Y cómo manifestamos o cómo realizamos, cuál es la propuesta que estamos desarrollando en este punto para desarrollar los lineamientos de investigación. Pensamos que estos conceptos, tanto de espacio como el lugar, como estudiar los actores, están totalmente relacionados, ¿no? Porque requerimos entender a aquellos actores para comprender cómo se manifiestan estos dentro de su concepción del lugar, ¿no? Y entender el concepto, analizar esa manifestación desde desde un concepto de espacio, pero ya a nivel más abstracto. Es la única manera en la que vamos a poder entender aquellas arquitecturas que son emergentes, que están como propuestas morfológicas, que tal vez no han sido desarrolladas desde una idea de normativa, desde una idea de cánones desarrollados. Es por esto que son propuestas totalmente totalmente debatidas, ¿no? A nivel mundial, no, a nivel nacional, ¿no? Que también tiene su repercusión internacional, ¿no? Y bueno, debería ser parte de aquellos análisis que debemos traer a colación en algún momento de la academia, ¿no? Al momento de enseñar tanto la arquitectura, tanto el urbanismo también. Entonces, una de las propuestas de los fenómenos que queremos analizar dentro de esta propuesta es lo endógeno en la imagen urbana.
Lo endógeno entendido como aquello que se manifiesta desde el interior, ¿no? Desde el interior tanto de una sociedad dentro de un territorio específico. Para entender este punto, para entender este fenómeno, bueno, citamos primero un pensamiento de Carlos Salazar Mostajo del libro Guarizatamía, ¿no? Que nos dice, el hombre adquiere a través de su desarrollo filogénico y ontogénico ciertas concepciones espaciales temporales que forman el cimiento de su cultura y se ligan no solamente a su existencia individual, sino que corresponde a la naturaleza de sus sociedades y a la base material de estas. Es interesante este extracto de Carlos Salazar Mostajo, quien intenta, bueno, el objetivo de este libro en realidad está relacionado más a una recuperación de un pensamiento más relacionado a lo endógeno, sí, a lo indígena, ¿no? Como el representante de aquello que sí se debe tomar en cuenta, aquello que se debería tomar en cuenta para tanto para la educación, ¿no? Como para un futuro, en realidad, de una nación, ¿no? Nos habla de una cultura como el desarrollo de los grupos, de los individuos desde sus orígenes, ¿no? Concebidas en un tiempo y espacio específicos que funcionaban para ellos en su momento y tiempo también, ¿no? Que respondía a necesidades específicas de sus sociedades y generaba una posición ante la naturaleza, ante la sociedad y ante un pensamiento, que podrían estar en contraste con aquello que se consideraría exógeno, ¿no? Entonces, un poco entender aquellos elementos que se han manifestado como parte de la imagen urbana dispersa, diversa dentro de la ciudad del Alto, también dentro de la ciudad de La Paz, ¿no? Alrededor de este concepto de lo endógeno. Y para contraponerlo estaría el concepto de lo exógeno, ¿no? Ambos conceptos nos ayudan a realizar una lectura de lo que es la imagen urbana, entender aquellos elementos que son propiamente endógenos y aquellos elementos que hacen a la arquitectura y al urbanismo exógeno, que ha sido lo principal para el desarrollo y la creación, la morfología de las ciudades, ¿no? En muchos casos. Bueno, más en la ciudad del Alto, ¿no? Y en el origen de la ciudad de La Paz. Este es uno de los primeros elementos que estaríamos trayendo a colación. Ahora, dentro de este análisis están algunas manifestaciones de lo que es la cultura, pero la cultura no visto desde una concepción autóctona como tal, es decir, muy arraigada al origen, al origen cultural, sino más desde una visión folclórica. Actualmente la visión más contemporánea de la imagen urbana de la ciudad, principalmente del Alto, aquella que se está manifestando, está más relacionada al concepto, digamos, móvil, digamos que se puede modificable, que es el folclore, ¿no? Aquella imagen que también está llamando la atención, ¿no? De propios y ajenos del espacio que resulta ser demasiado controversial, ¿no? Aquella arquitectura llamada, bueno, tal vez un poco despectivo, hablar de los cholets, ¿no? De aquella arquitectura que se considera, ya no se habla de esa manera, incluso se puede analizar como arquitectura andina, es decir, estamos todavía dentro de una búsqueda de aquello que se considera la búsqueda de una arquitectura representativa, ¿no? Que finalmente logra una imagen urbana, es decir, cuando intentamos identificar un espacio urbano como es la ciudad del Alto, inmediatamente se relaciona con este tipo de representaciones morfológicas, ¿no? Entonces debe llamar la atención de quienes están estudiando, de quienes están indagando sobre lo que es la imagen urbana a través de estos espacios. Porque si bien existe a través de reconocimientos, de premios, de entrevistas, bueno, que se han realizado al autor o a los autores principales de este tipo de morfología,
dentro de la ciudad del Alto, también está la oportunidad de ver estos elementos como aquellos que podrían generar una arquitectura que sea más representativa a la búsqueda de un objetivo que es la representación de lo nacional, aquello que se estaba buscando incluso desde el siglo pasado, ¿verdad? Y se había manifestado y logrado algunos resultados, pero desde una visión un poco más autóctona, ¿no? Más relacionado a eh, una cultura reconocida como es la cultura de Tiwanaku, ¿no? Acá todavía se puede distinguir algunos signos, algún tipo de simbología dentro de esta arquitectura que también termina un tanto distorsionada en sus siguientes manifestaciones, algo que también debe llamar la atención. Es parte de un razonamiento y un repensar en la concepción de este tipo de morfologías. Esto da pie a un segundo fenómeno que está relacionado a las propuestas de generación de identidad morfológica, ¿no? Y para esto traemos a colación parte del libro de H.C.F. Mansilla, que nos dice que la búsqueda de una nueva identidad que combine el progreso tecnológico a la occidental con fragmentos de autoctonismo cultural y autonomía política. En este punto, estudiar la generación de identidades morfológicas, como es estos elementos morfológicos que se van generando, que se están generando, que ya es parte, digamos, atractiva incluso de la ciudad, que es parte de un recorrido turístico, llama poderosamente la atención como una arquitectura propia del espacio andino. Debe ser parte de análisis. Es una oportunidad para estudiar, ¿no? estas nuevas manifestaciones, estas nuevas generaciones morfológicas que intentan dar identidad, intentan rescatar aquellos elementos que hacen a la identidad, pero ya desde una visión más folclórica, ¿verdad? Cuando intentamos estudiar o intentamos analizar este tipo tanto de fachadas como en el interior, nos remonta a las actividades de una tradición, ¿no? Relacionadas con el baile, relacionadas con una simbiosis entre lo que es la religión, ¿no? Y las creencias que son propias de las culturas, ¿no? Nos remonta a eso, a esa simbiosis. Entonces, las manifestaciones, las propuestas de generación con identidad morfológica tienen que estar relacionadas también a una suerte de simbiosis entre lo que es el uso de tecnologías totalmente nuevas, totalmente modernas dentro de una idea de esa generación morfológica moderna, ¿no? Y aquellos conceptos que puedan estar tal vez ligados a un tema todavía cultural, ¿no? En este punto no hablaríamos tanto de lo autóctono, solamente de lo autóctono tal vez podríamos rescatar los signos como el signo escalonado, ¿no? Pero está más relacionado sí a una representación folclórica que también tiene un gran peso a nivel cultural, ¿no? Pero desde una idea más móvil, más manejable, más cambiante, ¿no? Bueno, entonces esta sería una de las segundas propuestas, no, uno de los segundos elementos. Estimada Rosario, te quedan pocos minutos. Oh, perdón, voy a apurar. Bueno, entonces en este punto lo que se quiere es, a ver, quiero manifestarles simplemente algunos detalles sobre cómo queremos analizar a los usuarios, ¿no? En este punto estamos hablando de una simbiosis. Ellos deben aprender a habitar en lo mínimo dos identidades, a hablar dos lenguas culturales, a traducir y a negociar entre ellas. Las culturas híbridas, como nos dice Stuart Hall, ¿no? Las culturas híbridas como tal
constituyen uno de los diversos tipos de identidad definitivamente nuevos producidos en la era de la modernidad tardía. Estamos hablando de un periodo muy complejo en un concepto también que todavía tiene bastante para debatir y está dentro de lo que es la arquitectura y de la generación de morfología dentro de la arquitectura y también del urbanismo, ¿no? Bueno, otro punto para ir rapidito, otro fenómeno que estábamos proponiendo es la representación de culturas propias y alienadas, o culturas propias o culturas alienadas, ¿no? Y para definir esto, tomamos un extracto del libro de Jaime Sainz que nos dice, pero qué difícil implantar 4 paredes con arte y sabiduría. Pues ante todo habrás tenido que intuir el olor de la fuerza, de ahí el misterio que se difunde en el espacio creado por el hombre. Puedes levantar 1000 paredes, pero si no tienes fe, si no tienes religión, si no tienes arte y sabiduría, las paredes no serán sino paredes configurando un vacío. En este punto se refería a la arquitectura que se había manifestado, sí, con una evolución, digamos, de manifestación de lo natural, de lo nacional, de lo cultural, que estaba relacionado a la arquitectura de Emilio Villanueva, ¿no? Sin embargo, presenta una arquitectura que tal vez genera demasiada polémica y mucho más todavía que la llamada arquitectura representada por los cholets, porque acá ya vemos una suerte de elementos que tal vez ya están alejados de lo que son culturales, elementos culturales propios y están más relacionados a un concepto diferente como es lo alienado, ¿no? Tal vez esto dé mucho más para debatir, se puede indagar un poco más sobre estos conceptos. Y finalmente, lo que son los espacios de poder sin normativa o instituciones que nos ayudarían más bien, nos ayudarían a entender cómo este concepto de poder nos puede generar una serie de elementos de análisis, ¿no? De análisis entre lo que es la formalidad y lo que es la informalidad que se manifiesta tanto en la arquitectura y el urbanismo a través de su representatividad, ¿no? Porque estos elementos, si bien analizamos la morfología de esta arquitectura que está manifestada y que se puede ver también en la imagen urbana que se está generando, no sigue tal vez algún tipo de cánones o relacionados o relaciones, digamos, preconcebidas sobre lo que es el diseño de la arquitectura y el urbanismo, pues estamos en una suerte de estudio sobre lo que es formal y lo que es informal a través de las formas y a través de la estructura del diseño, tanto arquitectónico como urbano. Estamos hablando de aquello que finalmente puede resultar un elemento representativo de un grupo social que es parte de una manifestación de poder que está tal vez emergiendo un poco más, ¿no? Y se manifestó aún, ¿no? De manera más explícita después de un problema tan complejo como es la pandemia, ¿no? Este tema que todavía daría más para debatir. Bueno, va por ahí, todavía es un elemento que está, como les digo, en sus primeros inicios de análisis, ¿no? Y está todavía como una propuesta de análisis. Es todo, muchas gracias. Disculpa si me excedí un poquito en el tiempo. Muchas gracias a ti, querida Rosario.